Yo nunca vi a la niña esta, ¿no? Pero cuando te dicen los niños que ven algo, Me pasó que ya estábamos dormidos, no sé, serían 2, 3 de la mañana. Y mi hijo normalmente, como a esa hora, siempre se ponía muy inquieto, muy inquieto. Y estando una vez de la nada, se escucha. Relatos de medianoche. Hola, bienvenidos a Relatos de Medianoche. El día de hoy les traigo algunas historias que les harán pensar si no hay nada detrás de la ventana. Sean bienvenidos, un día solemne porque tenemos a un invitado especial, una invitada que desde hace mucho tiempo había querido que grabara conmigo y hasta hoy accedió. Entonces es un privilegio para mí presentarles a mi sacrosanta madre. Hola madre, ¿cómo estás? Oh, muy bien aquí. Muy bien madre. Aquí, Hace mucho tiempo. contando historias. Ay, Una historia. muy bien, qué rico. Hace mucho tiempo recuerdo que cuando yo era niño nos contaba muchas historias mi madre. Pero dentro de esas historias que nos contaba, yo me acuerdo, mamá, que nos contabas esa historia. Primero, la de un asunto de un árbol. Me acuerdo bien que nos decías, nos describías que había un árbol que ardía. ¿Qué pasó con ese árbol, ma? Pues, ¿qué te digo? Pues sí, ardía que... Bueno, yo nunca lo vi. Ajá, ¿quién lo veía? Mi mamá. Pero ¿qué decía? Bueno, para... A ver, Nos llamaba y nos decía que fuéramos a ver. ¿y qué iban a ver? A ver, Que estaba ardiendo allí en el árbol. en un árbol. Para que medio contextualicemos este tema, mi mamá vivía pues en los en lugares aledaños de lo que conocemos hoy como Tejupilco. Vivía pues bueno, es un lugar que se llama Monte de Dios, ¿no? Se llama. Monte de Dios. Y entonces ese Monte de Dios está pues más o menos retirado de Tejupilco. Sí está lejitos. Y entonces en este lugar pues, es campo, o sea, no hay nada. Y Pues en ese sí, tiempo, donde cuenta mi mamá algo ahorita que nos está contando, no había nada, no había electricidad, no había focos. Entonces, ¿cómo se alumbraban, ma, ustedes? Pues pues ahí se le decían aparatos. Los aparatos, ¿qué eran los aparatos? A ver, cuéntanos. Pues unos botes con petróleo. Con petróleo, le echaban petróleo y lo prendían y andaban ahí Ajá. por el monte. Pero fíjense, eso lo pudieron haber confundido con el árbol, pero precisamente es lo que alguna vez yo le pregunté a mi mamá. O sea, ¿te acuerdas que te preguntaba yo? Oye, pero no era como así como una luz y tú decías, no, pues es que decía tu abuelita que era la que lo veía, que no ardía precisamente como si fuera el árbol que estuviera ardiendo, sino como que era. Pues una lumbre que arde ahí. Una lumbre. Pero cuando nos decía que fuéramos a ver, se apagaba. O sea, ustedes iban, Sí, alcanzaban alcanzaban a ver algo que brillaba o algo así. O nada más la veía mi abuelita. ella, nada más ella. O sea, nada más llegaban y Ajá, dice, vengan a ver. Y dice, ya, cuando nosotros íbamos a ver, ya, no había nada. ya no había nada. Pero bueno, según lo que nos has contado y me contaste hace mucho tiempo, yo me acuerdo que tú fuiste la que me metió esa idea de que cuando algo arde así en un árbol o en algún lugar específico y es continuo, como que hay tesoros, ¿no? Hay dinero o joyas o algún asunto, ¿no? Entonces, ¿qué dijiste? Algo me contaste sobre esta parte de que alumbraba que alguna vez creo que encontraron, que alguien lo encontró, ¿no?
Sí, dicen que alguien, pues, lo sacó allí, dice que era una ollita, una ollita chiquita. Pero ahí se vio donde lo sacaron. Donde lo sacaron y era el mismo lugar que ustedes vean que sembraba, que brillaba o estaba ahí el fuego, ¿no? Ajá. Así. También me contaste de otra, ¿no? Que una historia, ahorita que estábamos tratando de convencerte que grabaras conmigo. Me contaste una historia que me llamó mucho la atención. Esta historia del dinero del tatarabuelo, en este caso mío, que era tu abuelo, ¿no? Era mi abuelo. A ver, cuéntanos esa historia, a ver. Pues, ¿qué te digo yo? Pues que un día mi abuelito le enseñó las monedas que llevaban en los botes ¿Monedas? ¿Monedas de qué? de 0720. ¿Ese 0720 qué es? Pues monedas de plata, ¿Eran monedas de plata? ¿Y por qué se le llamaba 0720? Pues porque así está, así Así les llamaban nada más. les llamaban las monedas. ¿Pero qué? ¿Pesaban algo? No, pues eran monedas, pues monedas así, Así de grandes, así grandes. como de 5 centímetros. como la monedita de chocolate que, Ah, la que venden luego por ahí, Ajá. la G de los dulces. Así. ¿Así de grandes eran? así de grandes. Y pues él tenía sus botes llenos de 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 esas. monedas. ¿Y luego qué pasó? Y pues dijo que pues le enseñó el dinero. Y le dijo que ese dinero era para ella. Pero pues De se tu lo madre. llevó Ajá, se lo llevó a la huerta. a la huerta. Y ahí... Y nunca le dijo a dónde lo dejó. ¿Dónde lo dejó? Jamás le dijo. No le dijo. Nada más se lo llevó y pues por allá lo enterró. Y ya después ya... Y ya ¿Falleció? cuando falleció, le dijo bueno, ya había fallecido y cuando, pues te digo que mi mamá, mis tías se fueron a la huerta Ujú. y ahí encontraron al abuelito sentado ahí. Ujú. Y les dijo una de ellas, le dijo, mira, que dijo mi mamá, dice, mira, ahí está mi papá. Y ahí estaba sentado con su sombrero, dice, que él se ponía. Dice, ¿cuál, tu papá? Dice, ese no es tu papá. Dice, ese es El chamuco. ajá. Pero entonces mi abuela Dijo, vio a "Ay, su ese", papá. dijo que ahí lo vio, dice su papá. Ahí lo vio. Entonces ahí donde estaba el sentado, abuelo. y yo creo que ahí Ahí la estaba. había dejado. Y entonces, ¿Pero ya nadie la sacó o qué? pues nadie, ya nadie. Ya después los abuelos, no, los abuelos no, ya fue el tío Ajá. que, pues ellos fallecieron Ajá. y el tío vendió allí la huerta. Pero nadie supo que nadie sacó nada de ese dinero. Nadie supo. Sí quedó ahí, todavía está ahí. Hay que ir a buscarlo a ver si ¿Quién le encontramos, sabe? ¿no? A lo mejor los que compraron, a lo mejor los sacaron. Pues puede ser. Y ahí terminó La historia, La historia del dinero, ¿no? Y es de- que, fíjate que ahora que fuimos allá, porque hace poquito fuimos, el año pasado fuimos a darnos un rol, mi mamá allá, en esas cuestiones. Estuvimos ya en anterioridad, en este canal contamos esta historia, pero obviamente no la conté
como debía decir, pero aquí una historia que mi mamá recuerdo que esa me la contó y cuando me la contó me quedé así como que bien impactado. ¿Por qué no nos cuentas esa historia de cuando a mi abuelito lo espantó el demonio colorado? ¿Te acuerdas de esa? Esa historia está súper, súper cabrón. Pues eso nos platicó, bueno, mi mamá, Ajá, a ver, cuéntanos. pues que el señor la sacaba a pegarle, porque le reclamaba que él tenía Otra mujer por allá. otra mujer. Ajá. Y cuando le reclamaba, pues él, pues la sacaba en la noche a pegarle, allá en la lomita. La lomita de enfrente, ¿no? Creo que hasta Sí. tengo una foto por ahí. A ver si tal rato la ponemos en el video. Ajá, y luego. Pues sí, y luego pasaba, o sea, la sacaba. Ya ves que está la lomita allí, La de enfrente de la casa. en medio de una loma y otra loma. De ahí empezaba la lomita y subía para el cerro, ¿no? Ujú, ujú. Y pues sí, al pasar la barranquita, dice que esa vez le escuchó voces, había un árbol El árbol gandrote, ¿no? Que vimos. en casi en la mera barranca, Ajá, ajá. estaba el árbol. Pero entonces al pasar en la barranca, Ujú. escucharon voces arriba En el árbol. en las puntas del árbol. Hasta las puntas del árbol. Sí. Ay, caray. ¿Y luego? Y luego, pues sí, ya se regresó con mi mamá a la casa. Y ya, jamás la volvió a sacar. Jamás la volvió a sacar y jamás, yo a creo que, a pegarle, que dice. jamás volvió a... Pero algo me habías comentado que había habido algo, un movimiento en unas casas, ¿no? O esa fue otra. Yo me acuerdo que tú me contaste algo que habían... Que como que había por ahí una casa y que parece que le caían como si fueran pedradas o algo así. No, esa fue otra. No, así fue, No me acuerdo bien así entonces. fue eso. Pero pues eso, pues sí, es una historia. Es una historia. Y así más que te haya pasado ahí en el pueblo, así que digas tú, oye, eso estuvo bien raro, que hayas escuchado de algo bien raro No, pues ya no. del pueblo ya no. Pero, Pues nada más pues lo de mi hermana, que le espantaban los chaneques. caray, ¿cómo que a quién espantaban? ¿A qué tía me espantaban? Pues cuando... No, es que sí te conté que había una mina ahí. Hay muchas, ¿no? Hay muchas minas ahí. No, pero ahí atrás donde nosotros vivíamos, Ajá. ahí había una mina, porque ahora ya no está. Ajá. Bueno, sí está, pero Ya se tapó. ya se tapó. Ajá. Y cuando tú pasabas, ahí estaba la mina, se veía el camino, el hoyo. el hoyo Ujú. de la mina, pero esa mina estaba llena de agua, porque se estaba saliendo el agua de ahí. Ajá, se llenó por los escurrimientos, por todo lo que había ahí. Ajá. O sea, tenía mucha agua la mina, mucha agua y pues salía el agua ahí para... Ahí mi papá tenía huertita y salía el agua de esa mina. Y de ahí regaba. Ajá, y cuando pasábamos nosotros ahí, pues nos daba miedo.
O sea, te daba miedo porque estaba ahí el cauce de agua, güey. Pues se veía pues el hoyo oscuro allí, Ajá. feo. Se veía muy feo. Ajá. Y a mi hermana dicen que ahí cuando pasaba veía unos unos niños ahí en la puerta de la mina, Como unos niños, ¿no? como unos niños, Los que tienen las patas al revés, ¿no? no sé. ¿No? No Porque, sé, pero pues eran unos hombrecitos así, chiquitos, ¿no? con sus bigotes chiquitos y pues así como hombres, ¿no? Con Pero sus bigotes. como enanos, pero más chiquitos. Ajá, y chiquitos, Chiquitos, chiquitos. chiquitos. O sea, Y dice que siempre los veía, siempre los veía. siempre. Y ya después cuando se casó, Ajá. que a donde quiera que iba a lavar, le salían. No habrá estado, ¿cómo se llama? Enchanecada, como dijo mi tía. Ya ves que dijo, ahora que fuimos Pues a sí, dar ya una los... vuelta. La vez que nos contó la historia de una chava que estaba enchanecada, que no se casó con nadie porque todos los galanes se los corrían. Que los Pues chaneques ella... le golpeaba a los galanes que se querían casar con ella. No sé, eso sí no sé. Pero te digo que ella donde quiera que dice que cuando se casó, pues tuvo sus hijos y pues le iba a lavar los pañales pues a donde había agua. Y allí le salían. Dice que luego llegaba allá con su suegra chillando porque Ya le habían salido los chaneques. ya le habían salido ahí. Esa no me la habías contado, está impactante. Sí, a donde quiera que iba, a donde había arroyitos de agua, con agua, así. Bueno, sí, son de arroyos, ¿no? Tienen agua, ¿no? Ajá, Y ajá. pocitas así. Ujú. Como la que nos bañamos, ¿no? La Ajá, de abajo. así. Ajá. Y allí le salían. Dice que le salían. ¿Sabes? Dice que después que le tuvieron que hacer un vestido que de una virgen, que para que ya no le salieran. ¿A poco? De una virgen para De que ya no una le virgen salieran. mi mamá le hizo el vestido de una virgen y de allí ya dejaron de perseguirla. ¿A poco? Esa sí no me la sabía, esa sí no me lo habías contado. Porque cuando fuimos, bueno, por ejemplo, lo que me contó mi tía, ¿no? De la señora esta que también ya contamos esa historia aquí. Que estaba enchanecada, ya ves que así dijo que la enchanecaron y que no la dejaba que se casara. Que nunca se casó esa señora porque... Creo que hasta la tengo grabada esa historia, que nunca la dejaron que se casara, que siempre andaba el chaneque tras de él. Y Galán que se le aparecía, Galán que lo golpeaban o lo dejaban bien morado los chaneques. Esa era una. Y yo ahorita que me acuerdo, cuando fuimos por primera vez hace como, no te miento, como yo creo que 30 años, yo creo que tenía como 10 9 años, ¿te acuerdas que fuimos y creo que el Osvaldo estaba muy chiquito, creo, ¿no? Y fue Omar y fui yo. Y te acuerdas que mi abuelita, todavía, en paz descanse, todavía mi abuelita nos dijo, no se vayan a ir para esa poza, que dijo que no nos fuéramos a una poza que estaba en una esquina. ¿Te acuerdas? Que nos dijo, no se vayan a ir, yo me acuerdo bien que nos dijo, no se vayan a ir para esa poza que está ahí en la esquina. Creo que está por un limón o no sé qué vea, pero estaba en una esquina. Y me dijo, porque ahí le salen los chaneques. Yo me acuerdo que nos dijo eso. No se vayan a ir para allá abajo, para allá abajo, para esa esquina, porque ahí se bajan los chaneques. Y ahorita me acordé, porque también me acordé ahorita, exactamente ahorita, que la vez pasada, cuando yo me bajé y bajé a ver los limones,
Ya ves que mi tía ¿cómo se llama? La que está allá arriba todavía. Mi tía Juana, ¿se llama? Sí, Juana. Mi tía Juana me dijo, porque yo me iba a ir, me dijo que no me fuera allá abajo porque me iban a hacer maldades los chaneques. ¿Te acuerdas que me dijo que no te vayas para allá abajo? Y bajó el niño porque ya me había bajado. Yo iba para abajo. Y bajó el niño corriendo y dice, no, no vayas a ir allá abajo solo porque allá abajo están los chaneques. Así me dijo, o sea, de la casa de mi abuelita. ¿Dónde fuimos allá? Ah, y donde fuimos, ajá. Que ya después bajó ¿cómo se llama? La hija de mi tía Socorro, ¿cómo se llama? Bueno, le vamos a decir Pitufina porque nos decimos pitufinos. Entonces la Pitufina bajó y me dijo, no te vayas solo porque allá abajo están estos chaneques. Le digo, no, no te preocupes, pues yo nada más voy a recordar que pues, cuando yo vine hace muchísimo tiempo, que creo nada más fuimos una vez hace muchísimo tiempo. Y yo me acuerdo que hace muchísimo tiempo pues, todavía nos dormimos allá adentro con mi abuelita. Y me acuerdo que los bisteces. Y me acuerdo que la poza. Que jamás mi abuelita siempre nos andaba cuidando que no nos fuéramos a la poza de la esquina. Porque había una poza. Yo me acuerdo que había en una esquina una poza. Y me acuerdo perfectamente que había unos árboles, creo que de limas, me parece. En unas esquinas. Yo me acuerdo que yo me agarré. Todavía estaba chiquito como pues en eso limas. no No me me decía, dice. pero yo me acuerdo que ahora que fuimos, el niño sí se espantó que yo me fuera para allá abajo solo. Porque creo, ya después me dijo mi tía Socorro. Socorro, mi tía, ¿cómo se llama? Juana. Juana, que al niño ya se lo habían chingado allá abajo. Que los chaneques ya se lo habían chingado allá abajo. Que traía unos moretones que le hicieron los chaneques abajo. Y entonces, por eso pero yo pues, obviamente llegué, no me voy a llevar nada. Yo soy, pues así llegué, literal, así llegué, bajé. Yo soy el nieto de la señora que vivía aquí, no los voy a molestar. Yo nada más vengo a recordar algunas cuestiones. No me vengo a robar nada, yo nada más vengo a ver acá la propiedad de mi abuelita y ya, nada más. Y ya vi que había unos toros por ahí. De repente como que sí, como que hay algo como raro por ahí, pero todo tranquilo. Y ya después me puse a cortar limones. Me traje mi costal de limones de allá, acabo de mencionar. Pero sí, ese es lo que me acuerdo de cuando fui allá al pueblo. El pueblo estaba rico. Oye, ¿y jamás los espantaron cuando tú me contaste alguna vez que se iban a danzar a un pueblo? ¿Jamás los espantaron en esos transcursos de que se iban al pueblo caminando? A otro pueblo que se iban a bailar. ¿No? Qué cosas, pero bueno. También me acuerdo que nos contaste algo bien chistoso. Bueno, me contabas algo muy chistoso cuando estaba chiquito. A ver, cuéntanos sobre cuando te tronaban las ventanas y el techo y que escuchabas ruidos así. Eso sí no, eso sí nunca te lo he preguntado. ¿Qué pasaba con esos asuntos? O sea, ¿cómo escuchas o cómo es el tronido cuando tú escuchas eso, cuando te pasa eso? ¿Qué pasa? A ver, cuéntanos eso. Pues no pasa nada, nada más escuchaba que tronaba el techo. O sea, que es un crujido, como si Ajá, le pegaran. truenan así, igual los vidrios Los vidrios, las ventanas. truenan, de repente truenan. Pero fíjense, esa es una cuestión que dirán, pues truena todo, ¿no? Las cosas truenan, ¿no? Pero, cole, aquí hay un asunto que al menos yo no escuchaba, la verdad yo no escuchaba el crujir de estos techos. Mamá lo escucha nada más y a lo mejor mi papá decía que lo escuchaba, ¿no? Sí, él sí lo escuchó. Pero nosotros no lo escuchábamos. Entonces, había un tema, porque mi mamá me contó muchos años después, que cuando ella agarraba y tronaba
techo, se moría alguien de la familia. Sí, Y- tronaba fuerte. Y fíjate, nada más era en tu cuarto, porque yo me acuerdo. No, bueno, en el techo de la cocina. en el techo de la cocina. No, pero también lo escuchaste tú en el cuarto. El cuarto donde te duermes hoy. ¿Te acuerdas que el de la cocina sí me lo contaste? Me acuerdo que fue con mi tío Simón, ¿no? Cuando tronó, falleció mi tío Simón. Por cuestiones que no sé qué pasó con mi tío Simón. Pero también creo que tú escuchaste, yo me acuerdo que tú me dijiste que cuando se murió la vecina de al lado, cuando falleció, tronó. Y fue cuando el día siguiente creo que había fallecido. Pero también, ¿quién más? Victoria. Ah, Fue tu Victoria. tía, mi tía Victoria. Ella, bueno, cuando falleció, Ujú. yo trabajaba en la tortillería de ahí, de la Juárez. Ah, en tortillería. Y tronaba. Pero truena mucho. O Sí, es muy pues se seguido. truena el techo. Pero truena por días o es por Y- ratos, una y- sola vez. Y ella, era cuando ella estaba ahí, que la iban a llevar al ¿qué? Sepelio, ¿no? El sepelio. Ajá. Sepelio. En esos momentos que ella la trasladaban Ajá. a la iglesia y pues sí tronaba el techo de la ¿De la Ah, cocina o del cuarto? del local donde estaba la tortillería, donde estaba o- yo. Ah, o sea que cuando pasó todo esto, o sea, cuando es como un aviso que te dan. Pues yo creo. O sea, te avisan y donde estés. O sea, no necesariamente tienes que estar Pues, en tu casa, la casa. Eso es lo que pasó esa vez O sea, fue en la tortillería, no fue en la casa. en la tortillería. Ah, canijo. Tronaba fuerte el techo. Eso tampoco me lo habías contado. Sí, te digo que cuando es una familia cercana, Ajá. truena más fuerte. Y cuando es alguien de más lejos, pues truena menos. Me he dado cuenta eso, Truena menos, pero sí lo escuchas. así como tantito, así en los vidrios, Mm, así. Pero Cuando mi pregunta siempre ha sido ¿cómo tú vinculaste el tronido de los techos, de los vidrios con que alguien iba a fallecer? pues ¿O tú Pues lo no sé, supiste o te dijiste eso? Ok, ayer Pues- tronó y hoy alguien falleció. Pues es que no sé, ¿cómo te explico? Pues la verdad nada más yo escuchaba que tronaba Ujú, y fue cuando te digo que cuando falleció tu tío, ujú, pues tronaba el techo de la cocina, ujú. pero nada más, Pero fue cuando dijo, era más fuerte, mi papá que bien había hecho su techo mi tío que Simón. había hecho mal su losa, dice. Y fue cuando le dan la sorpresa de que ya había fallecido. Fíjate qué cosas uno... Y yo pues ya después, pues ya me hice la idea pues que cuando alguien iba a fallece, fallecer o fallecía, pues truenan las ventanas, el techo, así. pero es como su forma de decir, ya me fui, ahí nos vemos. Yo creo, ¿no? Pues yo me imagino. Porque tú, o sea, mi papá lo escuchaba, tú lo escuchabas, pero yo alguna vez me lo comentaste, pero yo jamás escuché cuando pasó eso. Bueno, al menos no estaba cuando pasó lo de mi tía, ¿verdad? Pero jamás he escuchado nada. Lo que sí sabes que me pasó,
Y eso fue, ahorita lo desbloqueé hablando ahorita de tronadas y de desvividos. Me acuerdo yo que ya ves que siempre me salía con mi acordeoncita esa allá afuera y tocaba y la mamá del vecino salía y le decía, pues tócale, hijo, y ahí estaba un rato y ya después se metía, ¿no? Ya ves que la señora terminó su suscripción a la vida un día cualquiera y yo todavía estaba tranquilo, no tranquilo, estaba yo chiquito, estaba chiquillo. Pero ¿qué crees que yo me acuerdo? Que ya estaba todo el asunto de la señora esta. Ya la habíamos ido a ver, creo. Todavía estaba chiquito, ya la habíamos ido a ver y yo la vi así de... Y tú me dijiste, no, pues ya la señora se fue. Y yo me acuerdo que pues a mí no... Ya sabes que nunca me han gustado esos asuntos de los muertos y yo siempre le huyo y sí voy a ver y todo y estamos así chido todo y voy a dar el pésame y estoy un rato, pero no me gusta estar ahí mucho tiempo, pero nunca me ha gustado estar mucho tiempo ahí y tiene una razón porque yo cuando era chiquito y pasó esto de la mamá del vecino, yo la fui a ver y yo la veía así, la vi, ya ves que la traían en su caja y estaba ahí acostada la señora. Me salgo, porque pues, creo que te habías quedado un rato y estaban en un rosario y me salgo. Me subo las escaleras. Yo nada más siento que me dijeron ch, ch. Entonces volteé para atrás, no había nadie, levanté la mirada y vi a la señora. Yo nada más agarré, moví la cabeza y ya no la vi y me metí a la casa. Eso fue lo que me pasó. Por eso, desde esa vez que vi eso, no me gusta estar en los funerales. Si te das cuenta, siempre voy, si les doy su pésame, estoy un rato. Vámonos. Ya no quiero saber nada. Desde esa vez. Nunca te había contado eso, ¿verdad? De la vecina. No, si la casa tiene unas chulas, pero unas chulas. Por ejemplo, yo siempre he contado una historia bien, bien chistosa de la casa. ¿Te acuerdas que yo era bien ninja y traía una pinche katana y una pinche espada como la que tengo ahí? Y me dormía con la katana porque pues luego se quería meter a robar y cosas así. Entonces me acuerdo que un día tú te peleas con papá. Mi papá lo corrías, se acuerdo del cuarto y se iba a acostar con nosotras. Y me acuerdo que prendió la luz. ¿Qué pasó? Porque yo luego dormí, ya ves que me dormía enfrente de la puerta. Y entonces pasa por la puerta. Y de repente agarra y ya se acuesta. Veo que se acuesta, bla, 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 porque se acostaba al lado del Osvaldo. Y yo me acuerdo perfectamente que agarro y todavía esperé a que se acostara, se tapara. ¿Qué? Porque dejaba la luz prendida. Yo dije, ay, que prenderla, apagar la luz. No voy, me pago, porque ya ves que siempre me he dormido. He sido collón, pero siempre me he dormido con la luz apagada y no me gustan mucho las luces prendidas. Entonces agarro, voy, apago la luz, me regreso y ya ves que siempre Rosa tiene esa buena maña, porque siempre nos ha ayudado con ese asunto, de prender la luz de enfrente del local, ¿no? Y siempre lo prende y siempre se ve la luz hacia afuera y ya ves que siempre se ve luz hacia allá afuera, ¿no? Y entonces me acuerdo que yo estoy así, nunca me había pasado, fue la primera vez que no sé si se haya sentido el asunto del muerto, de la subida del muerto, pero estaba así, no había cerrado los ojos, acostado, boca arriba, y de repente quise mover un dedo, no lo podía mover. Yo creo que debe haber tenido como 17, 18 años. No estaba chico. Me quería mover y no me puedo mover. Nomás hacía como que el reflejo que ya ves que de repente se hace y ese reflejo no me puedo mover. Y entonces me quedo así de... Lo feo no fue eso. Lo feo fue que agarra y
estaba así, siempre me dormía con la almohada un poquito más levantada, entonces veía mis patas. Entonces veo que de las patas se va levantando una sombra, una sombra, una sombra. Yo no me puedo mover, y nada más. Entre más se levantaba la sombra, yo más abría los ojos, más abría los ojos. Pero no me podía mover, nada más estaba así, así, tieso, tieso. No quería moverme y no me podía mover. Y entonces me acuerdo que empecé ya a ver la sombra más cerquita así de mi cara, más cerquita. Y entre más se me acercaba, escuchaba como que me decían. Y yo, no digas, no digas, no digas. Y de repente ya nada más sentí que me pasaron una mano aquí enfrente de la cara. Me pasan la mano, regresan la mano, se quedan como, se hacen un poquito para atrás. Y me acuerdo, no sé por qué me acordé que tú me decías que cuando hubieran esas cuestiones, de esas veces que tú me platicabas cosas, yo creo que ya ni te has de acordar que me decías que cuando se me subiera el muerto, y eso lo hice por ti, porque no me acuerdo que tú me dijiste, que les mentara a su madre, que les dijera de cosas, o que rezara, o rezas, o les mienta a su madre. Entonces yo iba en el Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y estaba desesperado cuando llegué a tu voluntad, y digo, vas y chingas a tu madre, te largas o te parto tu madre, ¿no? Y cuando le digo, te parto tu madre, me puedo mover, agarro porque me dormía. ¿Te acuerdas que hubo un tiempo que me dormía con la espada debajo de la almohada? Agarro con la mano derecha, saco la espada, pum. Le trato de dar un navajazo. No le pasó nada. Nada más vi como si fuera, no sé, como si fuera una sábana. Se mueve. Lo alcanzo a ver que se va para atrás donde se había ido mi papá. O sea, yo lo vi que se fue para atrás donde estaba mi papá. Prendo la luz. Prendida la luz, se ve una sombra que va subiendo por el cubo de la escalera, cabrón. Yo digo, ay, no digas cosas. Todavía como pensando yo lógicamente, es un cabrón que me hizo la maldad, que se me hizo la maldad. Me paro corriendo en chinga, pero en chinga loca. Es un puto ruidero, perdón las palabras, pero es un puto ruidero. Y no había nada. No estaba abierto. Allá arriba es que tenemos una lámina. Allá arriba de puerta. Y no había nada. No se movió la lámina. Era imposible que estuviera escondido porque no teníamos nada ahí. No había nada. Luego es increíble que acababa de pasar mi papá. No tenía más de 5 minutos de eso. No tenía más de 5 minutos de eso. Que mi papá se había metido. Que se había acostado. Y estaban totalmente dormidos. Mi papá y Osvaldo. No se despertaron. ¿Y sabes quién también no se despertó? Tú no te despertaste. Y tú cuando hago un ruido o hacías un ruido o ahí en el cuarto, luego te movías y decías, bueno, ¿qué están haciendo? Ya, déjenme de dormir. Nadie se despertó. El asunto que hice del sacar la katana, la espada que tenía, porque yo es que platicaba Kendo. Sacarla porque cuando la saqué se cayó la funda de la espada. Se cayó la funda de la espada. Hizo un ruidal. Más creo que pegué un grito. Y luego aparte del grito, la mentada de madre que hice. Y luego la subida de escalera y nadie se despertó. A pesar de que mi papá y Osvaldo estaban ahí. No se despertaron. Eso es una de las tantas cosas que me pasó ahí. Pero yo dije, ay, Dios mío. Ya sabemos que viene este asunto de ver cosas y hacer de familia. Pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Ya nos contaron unas historiecitas allá que teníamos guardadas con mi mamá de hace mucho tiempo. Yo me acuerdo de alguna que otra que nos contabas. Pero pues ya la dejaremos para la próxima, ¿verdad? Muchas gracias. Esto ha sido Relatos de Medianoche. Recuerden suscribirse y dejarnos su like y un comentario. Ya saben que son bienvenidos para estas cuestiones. Relatos de Medianoche.
Un matrimonio joven y feliz iniciaba su vida marital en un pueblito a las afueras de la ciudad, al cual llegaron por casualidad, siendo invitados a un día de campo. Lo que más les gustó del pueblo era su aire ligero y con olor a carbón y a hierba fresca. Se veían nopaleras y maizales. Las garzas hacían nidos en los arroyos recién nacidos y las aguas eran calientes en algunos puntos. Las iglesias eran rurales, pero se divisaba en la mirada de su gente esa alegría y paz que solo da la fe. Otra de las cosas que admiró a los jóvenes fueron los caminos empedrados y los burros siendo jalados con cargas de algodón. Ellos observaban tantos paisajes a bordo del tren de Monte Alto, mismo que tenía la estación en el municipio de Azcapotzaltongo. Ese día, con la gente que los invitó, subieron un cerrito. Ya arriba del lugar para comer, bajo las palabras de aquel señor español, quedaron prendados de aquel terrenito. Aquí les presento mi orgulloso pueblo a que he nombrado Barrón, bajo mis tradiciones y las de mi familia, para que así con nuestro apellido y bajo su nombre engrandezca y prospere al municipio que no hace mucho fundaron nuestros compatriotas españoles junto a los otomís, San Pedro Azcapotzaltongo. Como se pueden dar cuenta, bajo nuestros pies corre el acueducto que yo mismo he inaugurado hace poco, mismo que servirá para todo el pueblo de Barrón, para que se sirvan de su agua cristalina y sea sustento y algarabía a su vez. Ha tenido también formar una cascada artificial para goce de la mirada y tradiciones que se sumen a esta bondadosa y trabajadora gente, que ahora y por muchos años harán crecer y enriquecer estas tierras benditas de oro blanco. Bajo las palabras de este señor, que era el dueño de la fábrica que no tenía mucho tiempo abierta, se abrieron de par en par los ojos de aquella muchacha recién hecha señora, pues los horizontes se pintaban como un lugar mágico. Cerros que se entrelazan formando surcos, casi abrazándose los unos a los otros, y en la quebrada donde rompían se nacía un río. Los alcanfores rodeaban todo el horizonte, como los muros vivientes de un palacio antiguo, y en el centro de todo ese cuadro irreal se alzaban apenas unas torres donde en medio yacía una cruz, como quien fundamenta la vida alrededor de su Dios. Y abrazando a su esposo, bajo la mirada tierna, como una niñita que pedirá dulces, le susurró: Aquí es, amor mío, es aquí donde quiero tener a nuestros hijos. Pasaron los meses y al inicio de la primavera estaba hecha ya la casita, justamente como la pedía la señora, pequeñita y sin muchos lujos. 2 cuartitos en el segundo piso y una terraza que dejase la vista el hermoso paisaje de aquel pueblo. Amurallada la casa del lado de la calle, pero libre a los canales de agua que daba para alimentar la cascada. Ahora, en una última inspección, en el árbol que estaba justo en medio del terreno, la señora ordenó se colocase un columpio de cuerda larga. Una vez teniendo muebles y sus ropas, se mudarían empezando el otoño de ese mismo año, que era justamente cuando iniciaban las labores en la fábrica de hilo, su adinerado esposo como supervisor de producción. En el día en el que todo estuvo listo, la pareja se mudó a la casita. Y desde la entrada los recibieron sus sirvientes, mostrándoles cómo quedó todo ahora con muebles y sus animales. Pues a la izquierda del terreno estaba un tejabán con vacas, caballos, gallinas y gallos. Viviendo con ellos una familia humilde, el padre hacía de vaquero, mientras la señora con 6 hijos la hacía de llaves junto con la hermana mayor. Lo primero que vio y le ilusionó más era aquel columpio rústico que daba a las cascadas. Columpiándose fuerte y gritando de felicidad, lo probó y comprobó que era justamente la vida que quería para ella. Los días pasaban siempre serenos y las noches no dejaban esa mágica razón de ser que le dio ella a su casa, pues le encantaba salir a la terraza, acompañar a su esposo, quien todas las noches tenía el ritual de fumarse un buen habano, y así abrazados todas las noches soñaban, oyendo las cascadas, cómo serían sus hijos en un futuro. Un buen día, ella preparó todo para recibir a su esposo con una sorpresa, y estaba embarazada, y en pocos meses serían padres por fin. Pero la alegría no les duraría más que esos meses de espera, pues su hijo nació muerto. Lo enterraron justo al lado de su casa, donde también sembraron un árbol de moras, el cual cuidaba la señora triste, y día con día regaba contándole sus penas, con lágrimas sobre sus hojas.
Se mecía y mecía en su columpio todas las tardes, mirando aquel pueblo, que si bien le gustaba, ahora se pintaba de funeral en su alma, y miraba al cielo imaginando cómo era su pequeño, y preguntándole a Dios por qué lo habría quitado de sus brazos. Pasaron un par de años y en su momento justo la vida le dio el regalo de una hija, quien cuidadosamente mimaban. Una niña de ojos azules como el agua de los ríos y una piel bien tostada como la de su madre. Era de raíces indias. Año con año, las fiestas para agradar a la pequeña eran de las más conocidas en el pueblo, y los niños eran atraídos como un imán a la casita de arriba de las cascadas, pues solo ese día el portón se abría de par en par para dejar pasar a sus invitados. Se echaba la casa por la ventana, como se dice en el pueblo. Y la niña, aquella pequeña ya con 6 años, corría por la casa y tarde tras tarde se sentaba en aquel columpio para recitar su canción favorita al viento y que la gente del pueblo la oyera desde abajo. Ya cuando la tarde iba apagando todas sus luces y las luciérnagas salían a beber del rocío nocturno, la señora de la casa iba por la pequeña y la bajaba del columpio tiernamente. La niña le decía siempre, mami, cuando me salgan alas subiré al columpio. Y extendiéndolas saltaré y sobrevolaré todo Barrón. Cerraba sus ojos y se dormía antes de llegar a su cama. A la mañana siguiente la niña no se movía de su cama y la señora la sacudió lo más fuerte que pudo para despertarla, pero nada funcionó. Estaba hirviendo su pequeño cuerpo y se puso colorada, con los ojos a medio abrir, iba y venía de su estado de shock. Y cuando se le oía algo, solo repetía ella. La señora y el señor de la casa la llevaron rápidamente al doctor más cercano, pero todo intento de salvación fue en vano, pues camino a San Pedro murió, allá arriba de la carretera, con sus ojos medio abiertos, más grises que azules, ahora en los brazos de su madre que gritaba de desesperación. La vida ya no fue la misma, la señora de la casa siempre iba con la mirada baja y el señor siempre queriendo consolarla. Regalos y flores le llevaba cada tarde y ella siempre sentada en el columpio con sus manos entrelazadas en aquella muñeca que era la preferida de Lida, así se llamaba la pequeña, que ahora andaba volando por Barrón en esencia, como bien se lo decía a su madre. Terribles hechos que pasaron en aquella casa de arriba, pues no pudiendo más con la tristeza que fue perder 2 hijos, Amina, la señora de la casa, ante los ojos de su esposo en la terraza y de los sirvientes, saltó del columpio hacia las cascadas haciendo chocar su cuerpo contra el canal y después siendo arrastrada por el agua hacia abajo. Los gritos de don Montés se hicieron escuchar por todo el pueblo. Los pájaros se echaron a volar de las ramerías y todos los pobladores voltearon la mirada arriba, siendo testigos de la cruel realidad del Señor. Después de muchos años, la versión que se quedó presente entre los pobladores fue que la pareja, perdiendo a su hija, se mudaron de nuevo a la capital. Pero yo en este sueño vi la verdad. Y despertándome de ese sueño ya sin el miedo en mi cuerpo, la vi sentarse ante los pies de mi cama diciendo, ahora ya sabes mi historia. Esa casita era mi sueño, así que nunca la dejaré, pues ahora y hasta la eternidad viviremos allí mi esposo, mis 2 hijos y yo. Porque sí, también volví por él, pues una noche bajo mi hechizo con el habano en sus labios prendió fuego a la casa, y por fin estuvo de este lado de los muertos, muriendo nuestros sueños. Pero el precio de estar allá en el inframundo y a la vez aquí es caro, y por eso todas las noches revivo aquella tristeza de perder a mis hijos, y por eso es que todas las noches camino y recorro tanto las cascadas como el río. Algunos me llaman llorona, pero yo solamente busco y busco a mis hijos. Se inclinó ante mi oído y se lamentó gritando de una manera tan lastimosamente triste y cruel que siendo yo poseedora de mi cuerpo antes dormido, eché a correr afuera de mi cuarto y me metí a la casa de mi mamá, temblando de miedo. Escrito fue fechado el 1 de junio del 2017. Soy Tati Roa. Gracias por escucharme.